Pues damos comienzo a la exposición de los experimentos del campus de la asignatura de estructura de materiales. Estos experimentos están dentro del contexto de aprendizaje de una asignatura de segundo semestre del grado de Ingeniería de Materiales, donde se trata el estudio de la estructura de materiales no cristalinos, su diseño, realización y presentación oral y escrita de estos experimentos de campus, que siempre tienen que ser una idea original y relacionada con alguna parte de la asignatura. Los grupos de alumnos son de 3 personas normalmente, aunque en algún caso, como el primero, nos va a fallar alguno. Lo que se quiere es potenciar las competencias transversales, tanto a nivel experimental como colaborativo, y la capacidad de los alumnos para su trabajo en equipo, búsqueda de ideas y su exposición en público. Buenos días a todos. Somos el grupo 9, formado por Eugeni, Álvaro, que no ha podido venir, y yo, que soy Marco. Y vamos a hablar del estudio que hemos realizado sobre la absorción de agua por el ópalo. En primer lugar, haremos una presentación del experimento. Seguidamente, hablaremos de unos aspectos generales del ópalo noble, como su localización y producción, su uso en la historia, su microestructura. Seguidamente, hablaremos del papel particular que tiene el agua en el ópalo, que nos ha llevado a realizar el experimento. Y finalmente desarrollaremos el experimento con el proceso de absorción y congelación, los resultados y las conclusiones obtenidas. Bueno, el ópalo, para empezar, es un mineral formado por óxido de silicio en estado amorfo. Hay que hacer una distinción importante entre el ópalo común y el ópalo noble. Lo que nos ha llevado a hacer este experimento son 2 características muy especiales que tiene el ópalo noble, que justificaremos por su microestructura más adelante. En primer lugar, es capaz de mostrar cualquier color del espectro de la luz visible, como podéis ver en la imagen. Y en segundo lugar, es hidrófano. Aparte de que tanto el ópalo común como el noble ya tienen un pequeño porcentaje de agua de forma normal, es capaz de absorber, en el caso del ópalo noble, más de un 15% de su peso en agua. La localización y producción, tanto del ópalo noble como del ópalo común, se produce en muchos sitios del mundo. Puede encontrarse en muchos medios, por ejemplo, en Etiopía, en una pequeña veta, que aquí no se puede apreciar, que se encuentra entre las capas de sedimentos que hay en la zona del Valle del Rift, o en medio del desierto australiano. Existen 2 métodos principales para la obtención de los ópalos. El método artesanal, que se realiza con herramientas a mano, excavando en la roca con el riesgo que eso conlleva, y un método mecanizado, que se realiza en países como Estados Unidos, como Australia. Y estas 2 imágenes son de la mina de Coober Pedy, de donde procede más del 95% de los ópalos que se encuentran en el mercado. Es que si no, no se os ve a vosotros. El proceso, en este caso, consta de 2 partes, de una excavadora que realiza un agujero de unos 30 metros en la superficie, una succionadora que va extrayendo la ganga y los restos de tierra, y una excavadora que araña la cavidad que se forma hasta encontrar la veta de ópalo. Y en cuanto a su uso en la historia, decir que, según los lingüistas, las teorías más aceptadas, la palabra ópalo procede del término opalios, significa piedra preciosa en sánscrito. Por tanto, su uso más común y más conocido es la joyería. En cuanto a su microestructura, recalcar, en primer lugar, que es un mineraloide formado por sílice en estado amorfo, por tanto no tiene un orden de largo alcance. Aún así, hay que hacer una distinción entre 2 tipos. El ópalo A, que no tiene un orden de corto alcance, está formado por un agregado de bolas de sílice. Y el ópalo CT, si no hay un orden de corto alcance, si hay un orden, quiero decir,
Por ejemplo, el apilamiento de esta clase de columnas. En el caso del ópalo noble, que es el objeto de nuestro estudio, es un ópalo A, sin un orden de corto alcance, con una estructura, aún así con una estructura muy ordenada y regular. Como podéis ver en la foto, las bolas se ordenan de forma muy homogénea, lo cual le permite reflejar, como ya hemos dicho, cualquier color del espectro de la luz visible. Bueno, ahora voy a hablaros del papel del agua en el ópalo. En primer lugar, una pequeña introducción de en qué formas puede estar presente el agua en los sólidos en general. Esto, pues, hay dos formas fundamentales. La primera sería la de las espumas sólidas, que en este caso el agua no entra en la microestructura, sino que ocupa cavidades y poros interiores, como sería el caso, pues, de una piedra pómez o una esponja común. Y en segundo lugar tendríamos los hidratos, en los que el agua sí entra en la estructura en una proporción definida y ocupando unos lugares definidos en la celda unidad, y por ello altera significativamente las propiedades de la sustancia. Un ejemplo muy ilustrativo sería el dicloruro de cobalto anhidro, que tendría este aspecto, y su versión hidratada, que se escribe de la siguiente manera: la fórmula de la sustancia anhidra por un número de moléculas de agua, que significa que por cada 2 átomos de cloro y 1 de cobalto hay 6 moléculas de agua, y cambia totalmente sus propiedades, y se puede pasar de un estado a otro por medio de reacciones químicas o procesos físicos con relativa facilidad normalmente. ¿Qué pasa con el ópalo? El ópalo no se ajusta a ninguno de estos dos estados. Por ello su fórmula se suele expresar como SiO2 por NH2O, sin que se le pueda asignar un valor concreto a la N. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho antes, el ópalo no tiene una celda cristalina, no tiene una celda unidad, y además el porcentaje de agua puede variar sensiblemente. Luego, un poco más de detalle, según unos estudios realizados en el año 1974, en el ópalo amorfo, ópalo A, la mayoría del agua se encuentra en moléculas aisladas y puede contener hasta un 10 o 12% de agua en condiciones normales. Y en el ópalo microcristalino, ópalo CT, el agua tiende a agruparse en forma de inclusiones líquidas y suele contener menos agua, entre un 3 y un 10%. Esto en principio concordaría con la hipótesis inicial que explicamos en el anteproyecto de que el agua en el ópalo noble, que es un ópalo amorfo, no se encuentra en agregados, sino en moléculas dispersas. Sin embargo, esto se refiere al agua presente en el ópalo en condiciones normales, y nuestro objetivo es estudiar qué pasa con el agua que absorbe el ópalo tras dejarlo en medio acuoso. Esto que vamos a intentar explicar con nuestro experimento. Experimento que consiste en lo siguiente: un experimento principal que es bastante sencillo, consiste en dejar los ópalos en agua el tiempo suficiente para que absorban la máxima cantidad de agua que pueden absorber, describir cuantitativa y cualitativamente los resultados, luego introducirlos en un congelador durante 1 hora y media aproximadamente y observar los cambios que se puedan producir, si se han formado grietas o no, y explicarlo todo. Además, hemos realizado un segundo experimento adicional, que es sumergir un ópalo en realidad en aceite y también el agua con colorante para ver si absorbe estas sustancias o no, y luego explicar los cambios y sacar algunas conclusiones. Entonces, el proceso de absorción y congelación lo hemos hecho con 2 ópalos, un ópalo pulido, que sería este de aquí, lo hemos llamado para abreviar ópalo P, en delante, y un ópalo en bruto, pues es lo mismo, se ve un poco oscuro, pero está sin pulir y tiene impurezas, y los dos son de Etiopía. Entonces, el proceso de absorción en imágenes. ¿Por qué tiene sentido exponer esto en imágenes? Porque el ópalo tiene una particularidad, que es que a medida que va absorbiendo agua se va volviendo más transparente y se va a ver muy bien, sobre todo en el ópalo pulido. Vemos que el primer minuto de absorción se ve aquí un poco oscuro, pero en los demás se verá mejor, se va formando una capa un poco transparente por la periferia. A los 2 minutos la capa transparente va aumentando
y aquí más, solo que se ve bastante oscuro. A los 4 minutos vemos que ya la mitad de la piedra ha absorbido, se ha llenado de agua y se ha vuelto casi totalmente transparente. Luego sigue la absorción en los 5 minutos, 6 minutos y a los 7 minutos ya casi no se ve la piedra porque se ha vuelto totalmente transparente. Las dos han tardado más o menos 7 minutos en absorber todo el agua. En la siguiente diapositiva están todos los datos cuantitativos de la absorción del agua, una tabla con el peso de las piedras que indica el agua que han absorbido en función del tiempo y un gráfico para cada una de las piedras, porque a cada minuto hemos sacado los ópalos para pesarlos. Esto no debería alterar la cantidad de agua que han absorbido, porque aunque absorban el agua en 7 minutos o así, luego tardan varias horas en expulsarla. Así que no pasa nada porque los saquemos y los pesemos. Estas son las curvas que son más o menos parecidas, que al principio absorben agua a mayor velocidad y luego van frenándose. Y luego, tras el paso por el congelador, como esperábamos, no se apreciaron grietas, no se apreciaron con una lupa de 10 aumentos, que es con lo que lo miramos, en ninguna de las piedras. Y el segundo experimento, la segunda parte, sería la absorción de otros líquidos. En primer lugar, con el aceite, vimos que absorbía un 6,4% de su peso en aceite, que es bastante. Y con el agua con colorante obtuvimos un resultado más interesante. Usamos un colorante orgánico con ese nombre comercial disuelto en agua. Este colorante está formado por moléculas orgánicas muy grandes, algunas de un peso molecular de hasta 1000 gramos por mol, como por ejemplo la que se puede ver ahí es una de ellas, y nos encontramos con que el ópalo absorbía el agua pero no las moléculas de colorante. Así que juntando los resultados de estos dos experimentos, hemos sacado una serie de conclusiones. En primer lugar, dado que los ópalos no se agrietaron tras pasar por el congelador y tampoco absorbieron las moléculas más grandes de colorante, podemos confirmar que el agua absorbida se distribuye en forma molecular o en agregaciones muy pequeñas. Y además, como sí han absorbido una cantidad importante de aceite, podemos más o menos acotar el tamaño de los poros del ópalo entre un mínimo que sería el tamaño de los triglicéridos que forman el aceite y lo máximo las moléculas grandes de colorante, que no entró ninguna en el ópalo. Y entonces más o menos estimamos que el tamaño de los poros pues oscila entre 2,5 y 5 nanómetros, que sería respectivamente el tamaño de la molécula de aceite y la del colorante. Y bueno, estos resultados no están mal encaminados porque concuerdan bastante con algunas observaciones realizadas con microscopio electrónico en este material. Así que esto es todo, y si tenéis alguna pregunta intentaremos responderla lo mejor posible. Pues muchas gracias y pasamos al turno de preguntas. Podéis levantar la mano los que queráis. Grupo 26. Preguntaros por qué el agua entra por difusión en el ópalo o por qué entra. Pues suponemos que simplemente, igual que ha entrado el aceite, porque el ópalo presenta algunos poros en los que el agua cabe, igual que como puede entrar una esponja a lo mejor, cuando lo dejas el agua pues entra en estos poros, igual que ha entrado el aceite, no porque tenga una afinidad especial por el agua, sino por esta razón. ¿Más preguntas? Esto es una pregunta que ni siquiera está del todo contestada por otras investigaciones con otros medios más sofisticados y tampoco te lo puedo responder yo, lo siento. ¿Pero te atreverías a lanzar una hipótesis? Pues la verdad es que no. ¿Qué diferencia tienes en la estructura del material cuando está lleno o no está lleno de agua? Pues un medio diferente por el que atraviesan los rayos y favorecido por la estructura amorfa. ¿El aire o el agua? Sí, claro, Que están los eso, poros. pero exacto, sí, la explicación Entonces, ¿qué puede pasar ahí? pues,
que estadísticamente les resulta más fácil pasar Estadísticamente, deja la estadística. atravesar Está muy bien para los la rayos de economía. luz. ¿Qué pasa cuando la luz parte llega a una fase, a una intercara? Pues cambia su velocidad. ¿Cambia? ¿Qué? la longitud de onda y la Su velocidad. y se curva los rayos de luz y todo eso. Algo más sencillo, las leyes de Snell. Pues sí, cambia su Refracción y dirección. reflexión. Sí, claro. Entonces, si llenas los poros con agua, Se produce mayor. estás cambiando el Sí, paso, sí. el índice relativo de Sí, refracción. está y claro puedes- que y cambia el puedes medio estar- y eso en combinación con la estructura de las esferas pues da lugar a que sean más transparentes. Muy bien. Más preguntas. Por favor, decid vuestro nombre y poneros de pie. Soy Kevin del grupo 13 y quería saber cómo habéis estimado que el tamaño del cono oscila entre los 2,5 y los 3 nanómetros. Pues verás, hemos estimado, mirando que absorbe las moléculas de aceite, que son triglicéridos que tienen un tamaño más o menos similar todos, son moléculas lineales y tienen una longitud de unos 2,5 nanómetros. Con la molécula de colorante, que sería el extremo superior, porque hemos visto que no la absorbe ningún porcentaje, es un poco más difícil porque está formado por varias moléculas distintas, pero más o menos las más pequeñas, como la que vimos en un dibujo, tienen aproximadamente ese tamaño. Y entonces, como absorbe unas pero no otras, podemos decir que el tamaño de los poros estaría entre esos valores. Cuando cojáis el micrófono para comprobar que está abierto, tiene una lucecita verde aquí, ¿vale? Sí. Así no hacéis la pregunta en vacío. ¿Más preguntas? Y quería preguntar que si existen unas condiciones óptimas en las que encontramos el ópalo, porque habéis mostrado una imagen de Etiopía, que es un lugar súper salvaje, ¿no? Y luego la otra imagen era como en un desierto, ¿no? En Australia. Bueno, En la estructura, las condiciones en que se forman los ópalos determinan bastante su estructura. Por ejemplo, las condiciones en que se forman los ópalos determinan bastante su estructura. sí, a ver, el ópalo, por ejemplo, se puede formar en los mismos sitios que las demás variedades del sílice y dependiendo de la presión, temperatura, profundidad que se forman, puede formarse cuarzo, cristobalita, otras variedades del sílice u ópalo de alguna de estas características. Depende sobre todo de la presión y los sitios actualmente en los que más se han encontrado están en Australia y sobre todo la mayoría de ópalos nobles en Etiopía. Como pasa con todos los minerales, tienen sitios donde se extraen. Bueno, pues una última pregunta. ¿Cuál ha sido el papel de... ¿Quién es el que faltaba? Álvaro. Álvaro. De Álvaro en todo el trabajo, si es que Álvaro, ha tenido alguno. Sí, Álvaro ha hecho parte del trabajo, pero como ayer se enteró de que no le contaba para la nota y que le cuesta un montón hablar en público, decidió que no nos iba a ayudar para nada viniendo y no sé, ha decidido que... Una pena porque sí que le cuenta para nota. Sí, y es que se lo En dije. el parcial, en el primer final, le cuenta, en el segundo no. Se lo dije, pero parece ser que te lo preguntó ayer y... pues vaya. Muchas gracias y pasamos al grupo 10. Hola, buenos días. Soy Gael Solera del grupo 10, Adrián Vilar y Rocío Pereira. Pues venimos a hablar del nylon y bueno, primero vamos a hacer una pequeña introducción hablando de la historia, sus usos y aplicaciones, la microestructura del nylon, las propiedades principales que tiene el nylon. Finalmente explicaremos el experimento que hemos realizado. Rocío, por favor. Pues para empezar, la historia del nylon se empezó a investigar sobre el nylon en 1930 aproximadamente para crear fibras sintéticas similares a la celulosa o a la seda, por ejemplo, o al caucho, y lo empezó a investigar Wallace. Es que es muy difícil. Para una empresa que intentaba encontrar una fibra más barata que la seda, que en aquel momento era muy difícil de conseguir, pero no encontraron forma de encontrar dicha fibra que tuviera propiedades, tuviera propiedades interesantes.
Hasta 1940 no se encontró este material, que fue el nylon. El primer material íntegramente de nylon fue el cepillo de dientes convencional, que conocemos todos, ya que el nylon tiene una capacidad para crearlo en forma de hilos muy importante, pero el verdadero éxito del nylon fue con la aparición de las medias femeninas en 1940. Rápidamente se convirtieron en un producto muy complicado de encontrar porque Estados Unidos entró en guerra en la Segunda Guerra Mundial y se destinó todo el nylon a la fabricación de material para la guerra, como paracaídas o cuerdas o un montón de cosas. Bueno, yo os voy a hablar un poco del proceso de síntesis del nylon, que es algo muy sencillo y nos gustaría haberlo hecho en clase, pero debido a que son materiales que no se encuentran fácilmente en un laboratorio y que se venden en cantidades industriales, suponía un alto coste. Por ello, hemos puesto un vídeo en el que se ve claramente, para que lo podáis ver porque es realmente curioso. Se forma por policondensación de un diácido y una diamina, el cloruro de adipoilo y la hexametilendiamina. Bueno, aquí vemos los productos que se emplean y vemos cómo simplemente lo que hay que hacer es introducir una disolución de estos dos productos químicos en un vaso de precipitados, y cuando se mezclan ambos se forma entre ambas fases una nueva que ya es directamente el nylon. Introduciendo un pequeño gancho se empieza a extraer, y en el proceso industrial es algo más complicado porque se va hilando de manera homogénea, pero aquí se ve claramente la sencillez que resulta para fabricar el nylon. Bueno, esos son los productos, el cloruro de adipoilo y la hexametilamina, y esta es la estructura final. El nylon 6,6, que es este que veis ahí, que tiene estructura C22, sí. No, C12, H22, N2 y O2, ¿vale? Es eso que está ahí. Los hidrógenos son los azules, los carbonos los rojos, no, carbonos los verdes, nitrógenos los rojos, no, sí, y los oxígenos los rojos y los amarillos los nitrógenos. ¿Vale? Estas son las dos modalidades más utilizadas del nylon, aunque este es el que yo he hecho, las dos opciones se utilizan actualmente. Algunas para otras cosas, porque el nylon es más fácil de obtener, es más barato, pero el nylon 6,6 tiene mejores propiedades, tanto de fricción como de resistencia a altas temperaturas también. Por eso se utiliza mucho en mecánica para realizar cojinetes y series de piezas que se utilizan que resisten al rozamiento en seco. También se utiliza mucho en medicina para piezas esterilizadas, ya que son muy fáciles de esterilizar y de limpiar, y además se utiliza mucho para suturas porque es incoloro e inoloro y no tiene ningún problema, la piel no tiene ninguna reacción. Y también se utiliza mucho como film en cocina, ya que se puede hervir con los materiales, se puede hervir el nylon con la comida, con el alimento, y no hay ningún tipo de problema. Esta es la estructura, el A es la estructura vista con SEM, que lo pone por ahí, del nylon convencional, el nylon 6,6. Y en la parte B es nylon con ácido láctico, que se ha estado investigando para mejorar las propiedades del nylon, y una de ellas es añadiendo ácido láctico, pero todavía es una investigación que está en proceso. Y esto es visto con TEM, este es el nylon convencional, el D es nylon con ácido láctico sin extraer el agua, y si extraen el agua, como se ve en el E, se ve que se reduce el diámetro de las fibras. Bueno, las principales propiedades del nylon que lo distinguen del resto de fibras convencionales y que lo hacen muy ventajoso frente a ellas son que no precisa planchado, además es insoluble en agua y etanol, como hemos traído en unos botes que os mostrará a continuación mi compañera. ¿Este tiene etanol?
Este tiene etanol y este es agua convencional. Y llevan aquí desde el martes y siguen en perfectas condiciones. No pasa nada. Además, presentan muy buena resistencia al desgaste, como ya ha dicho Rocío, trabajando en seco incluso, por lo que se utiliza mucho en la fabricación de cojinetes. Tienen una alta elasticidad y una alta resistencia. Además, son muy fáciles de darles forma mediante su fundido, ya que son termoplásticos, pero son mucho más fáciles de integrar en piezas. Luego también no es atacado por la polilla, podemos controlar fácilmente el tamaño de las fibras, pudiendo hacer filamentos muy finos, no como en el caso de la lana o el algodón. También tenemos una gran facilidad para aplicarle los tintes a la hora de fabricar prendas de ropa, ya que el tinte se puede aplicar tanto cuando es una masa fundida como cuando ya está formando fibras o tejidos. Tiene una alta resistencia a los impactos. También tiene muy buena resistencia a la corrosión, tanto de factores ambientales como de reactivos químicos, la luz ultravioleta, el oxígeno. Y por último, que se puede controlar muy bien mediante la velocidad con la que se bombea el nylon y con la que se tira de los hilos las distintas microestructuras que podemos obtener para que sea más resistente o más tenaz, y conseguimos conjugar ambas propiedades de una manera bastante exitosa. Bueno, yo os voy a presentar el ensayo, los ensayos que hemos hecho. Por un lado hemos realizado 2 ensayos de tracción y también un ensayo que ahora os mostraremos, que es un ensayo para mostrar la permeabilidad del nylon. Bueno, en el ensayo de tracción hemos tenido que fabricar una máquina de ensayo casera. La hemos fabricado, bueno, utilizando aquí, que es un pesamaletas, al cual hemos enganchado aquí la cuerda de nylon, no se ve muy bien aquí, pero bueno. Y bueno, hemos puesto un metro de costura directamente para poder medir cuál es lo que se estira el nylon al realizar la tracción. Bueno, hemos tenido una serie de precauciones. Primero, ver que no se estire esta cuerda a la que va enganchado el nylon. Hemos puesto un peso de 10 kilos y casi no se ha deformado, unos 0,1 milímetros o algo así, muy poco. También hemos comprobado que tuviese una buena, que fuese, la precisión, que tuviese una buena precisión el pesamaletas, ya que bueno, pues, no estamos seguros si un pesamaletas tampoco necesita una precisión muy elevada. Bueno, luego durante el ensayo hemos realizado 2 ensayos diferentes con 2 tipos de nylon, un nylon con 0,25 milímetros de diámetro y otro con 0,5 milímetros de diámetro. Los hemos colocado aquí y hemos estirado a una velocidad constante, y cada 0,5 centímetros que pasaban notábamos cuál era la fuerza que estábamos ejerciendo. Con esos resultados los hemos puesto en una gráfica. Aquí tenéis la gráfica, una de ellas. En esta gráfica, bueno, pues observamos que se deforma más o menos constantemente, da la impresión. No se ve muy bien porque bueno, la precisión tampoco es muy elevada. Y bueno, con los 2 nylons hemos observado que bueno, primero el nylon de 0,25 milímetros de diámetro se deformaba más que el de 0,5 milímetros de diámetro. De 0,5 milímetros de diámetro aguantaba mucho más atracción, como era de suponer, pero tampoco aguantaba el doble. Así que a lo mejor podemos pensar que el nylon, no conocíamos qué tipo de nylon era, si era nylon 6, si era nylon 6,6, eran 2 tipos de nylon de cuerda de pescar, entonces a lo mejor podemos pensar que el nylon de 0,5 milímetros de diámetro era nylon 6 y el de 0,25 nylon 6,6. Bueno, el ensayo, y luego bueno, también hemos hecho un ensayo de permeabilidad, como os puedo enseñar aquí. Hemos cogido una media de nylon a la cual le podemos echar agua. Aquí tengo el tapón con agua, le vamos a echar el tapón y bueno, se ve que pasa un poco, bueno, pasa agua, pero no toda. Podéis ver, si alguno lo podéis pasar, se queda agua como si fuese a lo mejor un poco impermeable. ¿Por qué pasa esto? Pues bueno, como hemos visto, el nylon es un material permeable, pero impermeable, pero bueno, lo que hace que no pase agua. Pero pasa agua, ¿por qué? Porque se han dado cuenta que las medias, si las haces 100% de nylon,
son muy resistentes y no se rompen. Entonces los fabricantes lo que buscan es que se rompan para que la gente compre medias de nylon. Entonces le ponen otros componentes, entonces no son 100% nylon y pasa algo de agua. Y bueno, pues en conclusión hemos visto que existen varios tipos de nylon que tienen muy buenas resistencias mecánicas y que los dos más utilizados son el nylon 6,6, que presenta las mejores propiedades mecánicas, y el nylon 6, que es el más fácil de procesar. Por eso se utiliza mucho el nylon debido a sus buenas propiedades. Ya está. Si tenéis alguna pregunta. Pasamos al turno de preguntas. Encended el micrófono los dos lo primero, porque tarda un poco en activarse. Soy Kevin del grupo 13 y mi pregunta es, cuando habéis hecho el ensayo de tracción, habéis cargado, por así decirlo, el nylon y aquello ha ido con una velocidad determinada. Si aumentamos mucho la velocidad, ¿qué respuesta tiene el nylon? Si lo aumentabas mucho la velocidad no cambiaba. Yo no he notado... Independientemente de la velocidad con la que estires el nylon, va a responder de la misma manera, aunque variemos... lo hemos hecho manualmente, no hemos podido hacer velocidades muy elevadas de tracción, entonces a la velocidad a la que nosotros lo hemos hecho no hemos notado diferencia. A lo mejor si se hace velocidades mucho más elevadas se podría notar diferencia, pero la velocidad a la que nos hemos hecho a nuestra escala no hemos notado diferencia. Vale, gracias. Sí. Buenas, soy Carlos del grupo 23 y es que desde aquí, no sé si te está funcionando el micro o no, pero no se te escuchaba bien. Para el ensayo de tracción, ¿cómo habéis podido medir la fuerza o la carga que habéis aplicado para romperlo? Mira, aquí está. Esto es un pesamaletas. Entonces hemos atado, bueno, aquí hemos enganchado el hilo de nylon y tirábamos y con... y bueno, aquí en el pesamaletas te indica cuál es el peso que estás ejerciendo, lo multiplicas por 9,8, te da una fuerza. Vale, vale. Y de ahí lo sacas. ¿Más preguntas? No, yo sí que tenía una pregunta acerca de la gráfica y es, ¿qué unidades tiene? Sí, no he conseguido ponerlas en la gráfica. Estos son centímetros y fuerza en newtons. Vale, y en la tabla lo de en sobra, es decir, fuerza entre paréntesis newton. ¿Y qué hubiese sido más correcto para esa gráfica? En vez de ponerlo en fuerza y distancia. Alargamiento y... Velocidad. ¿Y? Velocidad a lo mejor. Peso. No, y peso. La fuerza es, el peso es una fuerza. Alargamiento y fuerza. ¿Cómo adimensionaliza uno para que no importe la sección del hilo? En función del diámetro también. En función de la sección. Si divides la fuerza entre la sección que tienes. La fuerza entre las... Fuerza partido por área es... ¿Qué es? ¿Tensión? Tensión. Tensión, sí. Lo suyo sería que hubieses dado gráficas, fuerza y no desplazamiento, sino alargamiento. Dividir la distancia que se ha alargado entre la longitud inicial. ¿Y qué podrían haber obtenido con eso? De esa curva, que además es una recta bastante bonita. Que es constante. ¿Qué? La información es constante. No. Sí, es... Sí, pero eso se debe a quién. Por favor, un respeto a vuestros compañeros que se están examinando. ¿Qué relaciona la tensión con la deformación? Una pista. Tiene algo que ver con un señor que empieza por H y era muy amigo de Newton. Elasticidad. ¿Eh? La elasticidad. La elasticidad, ¿pero qué? De la elasticidad. La elasticidad del nylon. Y eso se llama el parámetro que relaciona la tensión. El módulo elástico. El módulo elástico. El módulo elasticidad. Claro, si hubieseis adimensionalizado, podríais haber sacado el módulo de elasticidad de vuestras dos fibras, independientemente de su sección. Y podríais haber sabido si eran del mismo componente o no.
Fijaros que con poquito más de trabajo, pensando un poco y usando lo que ya sabéis, pues lo sabéis, podéis haber llegado mucho más lejos. ¿Vale? Alicia, tu grupo y nombre, por favor. Soy Alicia Martínez, del grupo 18, y mi pregunta es, ¿habéis conseguido una fuerza límite en la cual el nylon se rompiera o una forma de romper el nylon? Sí, bueno, aquí donde se para la gráfica, aquí es donde se rompía el nylon. Hemos hecho esta rotura, entonces aquí bueno, era aproximadamente 11 newtons. Sí, además vimos un vídeo en internet muy curioso de un ensayo de tracción realmente realizado con máquinas buenas, con una probeta de nylon, y se observaba que aunque se deforma bastante bien, sí que llega un momento en el que rompe catastróficamente. No es como otros polímeros como el polietileno, que sí que presentaba una gran deformación, sino que el nylon llegaba un momento que partía y... Luego, este material presenta un comportamiento dentro de los que hemos estudiado para los polímeros elástico y frágil a esta rotura. Y podéis haber comparado las tensiones de rotura entre los dos hilos, ¿no? Que sería lo lógico. Pues, habéis aprendido cómo se puede llegar más lejos y podréis haber sacado información acerca de cómo se comportan las cadenas poliméricas. Lo tenéis en la mano. ¿Vale? Podéis hacer mucho más de lo que hacéis. Simplemente tenéis que pensarlo. Pero sabéis mucho ya. Podéis decir muchas cosas. Muchas gracias, grupo 10, y pasamos el 11, ¿no? El 12. Somos el grupo 12, compuesto por Víctor Rey, que está aquí a mi derecha, Enrique Rodríguez, que soy yo, y Javier Escudero, que por temas laborales no ha podido venir. En la presentación del anteproyecto os proponíamos la curiosidad de saber si el cuento de Rapunzel podía ser realidad y que el príncipe subiera a la torre gracias al pelo que tenía la princesa. ¿Vale? Gracias a ello, pues era una forma de poder estudiar las características del pelo, que es lo que hemos realizado gracias a los experimentos que hemos estado haciendo. ¿Qué magnitudes vamos a evaluar? Pues básicamente la resistencia a tracción del pelo y el alargamiento, que es una de las cosas que más nos ha sorprendido respecto a las propiedades que tiene un pelo normal de cualquiera de nosotros, ¿vale? Y por demuestra, pues hemos escogido pelos únicos y grupos de 10 para saber si el grupo de 10 aguantaba 10 veces lo que un pelo solo o, por el contrario, había algún tipo de incremento o decremento del tema. Variables, pues lógicamente no es lo mismo el pelo de una persona mayor que de una persona joven, el color, porque tiene distintas estructuras y demás. ¿Qué hemos utilizado para nuestros experimentos? Pues una balanza electrónica, bueno, una balanza normal de cocina, luego explicaré por qué. Las muestras de pelo, bueno, hemos tenido muestras de todo tipo, incluidas las de Alba, que gentilmente nos ha dado su pelo y que ha dado sorprendentes resultados. Un taladro para hacer los agujeros en el metaquilato y luego una forma de carga, que igual que han hecho otros compañeros, pues teníamos que ir viendo cómo podíamos ir comprobando la cantidad de peso que aguantaba cada pelo. Nosotros lo hemos hecho a base de llenar de agua cubos de plástico hasta que rompía. Hemos elegido el metaquilato porque es un material que, una vez unidas las dos partes para dejar el pelo en su interior con un pegamento rápido, nos permitía saber si el pelo se había salido se había soltado de las mordazas, al ser transparente. ¿Vale? Tenemos para el ensayo una barra horizontal en la que colgábamos la muestra. La muestra se ve aquí, 2 metaquilatos unidos por pegamento, 2 pelos y otros 2 metaquilatos. En esta parte de abajo colgábamos el peso y, como se ve aquí, pues íbamos llenando a base de jeringuillas de 5 milímetros para tener un poco el control de lo que iba a pasar. Lo primero que hacíamos era preparar las muestras, como he comentado,
bien de 1 o de 10 pelos, lo colgábamos en el soporte horizontal, de la muestra colgábamos un cubo que previamente habíamos pesado, ya que esta carga, lógicamente, influye en la resistencia del elemento. Íbamos cargando de forma continuada, luego hicimos otros ensayos escalonados, una forma continuada, íbamos midiendo el alargamiento y luego, por último, medíamos el cubo de plástico con la cantidad de agua que tenía, lo medíamos en la báscula para saber el peso que había aguantado. Era una doble comprobación, ya que nosotros lo que hacíamos era, sabiendo el peso inicial del cubo y la cantidad de agua que habíamos metido, ya que lo hacíamos de 5 en 5 milímetros gracias a una jeringuilla, teníamos una doble comprobación con la báscula. Y ahora Víctor os va a contar. Antes de empezar con todos los resultados, hipótesis, me gustaría remarcar que al principio empezamos con mucha ilusión, pero el pelo es un material con el que se trabaja difícilmente, entonces no hemos podido obtener todos los resultados que esperábamos. Mi compañero lo ha comentado, pero preparar las muestras era harto difícil porque los pelos y rizados finos se escapan, se van y bueno. Pero bueno, dentro de lo malo hemos intentado obtener una serie de somenos resultados que nos indican cómo puede comportarse el pelo y que existen ciertas diferencias entre unos y otros. Y entonces, habiéndoos avisado, comento un poco las variables que hemos tomado. La edad, distribuimos el pelo en 3 grupos de edad: menores de 20, que se supone que son gente joven, con buen pelo; gente de edad media, entre 20 y 50, y ya un poco gente mayor, mayores de 50 años. Colores de pelo al final lo hemos limitado a 2, oscuro y claro, porque hacer más colores sería tarea imposible, al igual que la textura. Hemos trabajado con pelos lisos y pelos rizados. La hipótesis que nos planteamos en su momento fue que a más edad pues, obtendríamos menor resistencia. Casi todos estaríamos de acuerdo en eso. Que los pelos oscuros posiblemente tengan más resistencia que los claros y que los rizados sean también más resistentes que los pelos lisos. Estos son unas gráficas que no se parecen a las que puse yo. Es por el programa. Sí, está descolocado, entonces no se ve igual a lo que tengo yo en el PDF, pero bueno. La voy a intentar interpretar. Estas de aquí arriba son muestras de resistencia para 1 y para 10 pelos. Las he distribuido, los colores marcan edades. Aparecen 2 puntos aquí que no tienen que estar, así que nos olvidamos de ellos. Para las edades jóvenes, bueno, aquí en el eje de abscisas tengo lo que en origen creímos que sería ordenarlo de mayor a menor resistencia. Un pelo oscuro y rizado, oscuro y liso, claro y rizado y claro y liso. En base a eso nos salen estos resultados. Para las edades más jóvenes hay una tendencia a disminuir la resistencia como lo habíamos propuesto, al igual que para las edades intermedias. La curva, bueno, más o menos es estable, pero marca una leve tendencia a la disminución. Es de remarcar que la edad en ambas dos gráficas, para 1 y para 10 pelos, no es un factor decisivo en la pérdida de resistencia. Esto a mí me rompe todas las creencias, vamos, que tenía yo. Entonces, los resultados de resistencia más altos los hemos obtenido en muchos casos con edades más avanzadas que con edades menores. Más o menos las gráficas tienen la misma tendencia tanto para 1 como para 10 pelos. Había que comprobar también si influía mucho la manera de trabajar del pelo y si cambiaba de trabajar con un solo pelo a trabajar con 10. Y lo cierto es que no se han obtenido, por ejemplo, 10 pelos no trabajan 10 veces más que uno solo, porque al final siempre acaba fallando uno de los pelos y vamos perdiendo resistencia. Y eso es lo que explica que no alcancemos pues, un valor exactamente de 10 veces la resistencia de un pelo.
Aquí abajo están las de alargamiento, que tampoco coinciden con las gráficas que yo he puesto en mi PDF, pero lo que venían a decir era que los alargamientos sí que siguen una tendencia, vamos, más o menos lógica también para edades inferiores y medias. Es decir, a mayores... Voy a aprovecharme de una cosa. Aquí lo tengo, las conclusiones. En edades bajas e intermedia, un mayor alargamiento daba una mayor resistencia. Eso va al contrario que lo que pasa en la edad más elevada, que menor alargamiento da mayor resistencia. O sea, no nos avisa tanto el pelo de no nos avisa rotura, pero sin embargo aguanta más carga. Hablando un poco, bueno, de esto es otro tipo de ensayo que hicimos, porque ya al ver que los pelos no rompían de manera frágil, como pensamos en su momento, nos dedicamos a hacer otro tipo de ensayos, que era cómo se comportaba el pelo, relacionamos el alargamiento con la tensión, para lo cual va a hablar un poquito más mi compañero. Bueno, aquí lo que intentamos fue normalizar un poco los ensayos que hacíamos, ¿vale? Hicimos dos ensayos, que las gráficas son muy parecidas. Un ensayo que era de carga continua a base de 5 milímetros de agua cada vez, y observamos cómo el pelo, a medida que vamos cargando, prácticamente no tiene un alargamiento, pero al llegar a una zona que está aproximadamente entre el 50 y el 60% de la carga total máxima que va a aguantar, sufre un gran alargamiento. Luego, a partir de esta parte, sigue alargando, pero de una forma mucho más suave. Se ve que la tendencia es igual en las tres muestras aquí representadas, y la de abajo la hemos representado un poco como caso extremo de lo que nos ha dado, que ha sido 130 gramos por un pelo, que es algo bastante excepcional. Lo normal, comprobado también con publicaciones, es que aguante entre 90 y 100 gramos, que son los resultados que nos han venido dando. El alargamiento a nosotros nos ha salido que está en torno al 40-45%, otra gente dice que está en torno a un tercio, pero bueno, era más o menos lo esperado. Luego hicimos otro tipo de ensayo, que lo que hicimos fue saber si el pelo, una vez sometido a una carga, a lo largo del tiempo, pues seguía alargándose. Entonces, lo que vemos es que hay una carga aquí, 0,1, pues es el instante justo después de la carga, tiene una subida de alargamiento y prácticamente es constante a lo largo del tiempo. Lo que apreciamos después de una hora es que si descargamos, recuperaba longitud en aproximadamente un tercio de lo que había alargado. Más o menos, esta gráfica está hecho con 50 gramos, que viene a ser esta zona, que es la de alargamiento más grande, ¿vale? En esta zona aproximadamente, como vemos, debería haber en torno a un 30% de alargamiento, que es lo que nos sale en esta muestra, que es la representativa. Esta la hemos puesto como caso un poco excepcional, que casualmente corresponde con nuestra compañera. Y las conclusiones, pues nos lo va a comentar. Vale, someramente, vamos a ver, la resistencia. Lo que he dicho, la edad no implica, según nuestros ensayos, pérdida de resistencia, va contra las hipótesis que formulamos en su momento. El color, hay una tendencia a aumento de mayor resistencia de los pelos oscuros a los claros. En cuanto a la textura, también parece que influye. Si un pelo tiene la forma rizada, resiste más que si es liso. Y existe una tendencia opuesta en todo lo que acabo de mencionar en el grupo de mayor edad. Es decir, pelos más claros dan mayores resistencias, pelos lisos dan mayores resistencias. No tengo una explicación lógica para esto. Quizás sea que hemos hecho los ensayos, no sé, no puedo justificarlo. En cuanto al alargamiento, como he comentado antes, en edades inferiores hay mayor alargamiento, implica mayor resistencia. Tenemos para esas edades un material más tenaz, más dúctil, que nos avisa, y también más duro que en los grupos
no más duro, más tenaz, nos avisa más, más dúctil. El grupo de edad alta, un menor alargamiento implica una mayor resistencia. Eso supone que tenemos unos pelos más dúctiles. Aunque resistan más, no nos avisan cuando se van a romper. Y para las curvas de carga de formación, que es la última parte que hemos expuesto, hemos visto que existen 3 zonas con distintas pendientes. La primera zona hemos visto que era una pendiente más pequeña, menos pronunciada. Una segunda zona donde se produce un escalón brusco, lo hemos llamado como un punto crítico. En esta zona estamos cargando con el 60% de la carga de rotura. Has llegado a tu tiempo. ¿Eh? Has llegado a tu tiempo. Ah, vale. Y finalmente la última zona, que es con una pendiente también moderada. Y ya está. Terminar simplemente definiendo el pelo como podría ser un buen material estructural, ya que nos avisa, se deforma bien, resiste y ya está. Y tiene compleja microestructura, por lo que no se puede definir completamente sus características mecánicas. Básicamente, para concluir respecto a lo que hemos iniciado con el tema de Rapunzel, sabiendo que una persona rubia tiene en torno a 50.000 pelos en la cabeza, una morena en torno a 100.000 y la carga que hemos observado, creemos posible que el príncipe pudiera subir por la torre, siempre que ella fuera capaz de aguantar el dolor que significa el tirar con esa carga de su pelo. Y espero que os haya parecido interesante y estamos abiertos a... Os falta una cosa, y es que es mejor que las princesas sean morenas de pelo rizado que rubias de pelo liso. En este caso da un poco igual. Y morena o rubia, pues eso ya depende de los gustos del príncipe. Pero funcionan mejor las morenas. Bueno, preguntas. Nora, coge el micrófono, ábrelo. Fácil, por favor. Hola, soy Nora del grupo 18 y quería preguntaros si a la hora de hacer el experimento los pelos que habéis usado principalmente tenían todos la misma largura o unos eran más cortos que otros. No, lógicamente como hay muestras que son tanto de sexo masculino como femenino, la longitud para el sexo masculino era más complicada. O sea, era complicada que tuvieran la misma longitud. Por eso las representaciones son siempre porcentuales a la longitud inicial, ¿vale? Es decir, por ejemplo, hemos ensayado mi propio pelo, que ha sido un desastre, y claro, pues son 4 centímetros, no podíamos más. No entendemos que eso influya, aunque luego en el ensayo de curva sí que las muestras han sido todas femeninas y con la misma longitud, un poco por lo que hablábamos de intentar normalizar dentro de lo posible. Hola, soy Rocío del grupo 10 y yo tenía una pregunta. En cuanto observáis que se rompe el pelo, ¿se observa algún estrechamiento de la probeta? Lo hemos intentado observar con un microscopio que teníamos de pequeño, pero hemos sido incapaces de poder llegar a apreciar ese dato. Allí había otra pregunta. Soy Manuel Abad del grupo 23 y quería preguntaros que si el grosor de cada cabello es un factor importante a la hora de ensayarlos. A nosotros, voy a decir un poco lo mismo, con los medios que nosotros podíamos utilizar, pues tampoco éramos capaces de saber el grosor. Sí que es verdad que luego la carga que nos ha dado de rotura ha sido bastante parecida, siempre entre 75 y 90 gramos, no sabemos. ¿Y por qué no podíais medir el grosor? Bueno, con las herramientas microscopio que teníamos, ¿Y por qué hace falta un microscopio? Para llegar a apreciar. ¿Qué grosor tiene un cabello? 0,1 milímetro. ¿Y eso con qué se puede medir? Con un calibre. Tiene una resolución de 0,01 milímetro. Hubierais podido medirlo, hubierais podido sacar las tensiones, modo-elasticidad y normalizar, porque igual con la edad cambia el grosor del cabello. Y a lo mejor podéis haber llegado un poquito más lejos. Si hubieses hecho un pelín más allá la pregunta, Manuel, les habías puesto en un apuro. Es decir, lo del grosor del cabello era fácil medirlo, no te hace falta un microscopio. ¿Vale? Y hubieses podido llegar bastante más allá en la interpretación. ¿Más preguntas? ¿No?
pues damos por terminada la sesión de hoy. El lunes empezamos a las 12, ¿vale? Para que nos dé tiempo a 6 grupos.